en los confines silenciosos del tiempo, donde las verdades yacen enterradas bajo el peso de los siglos como fósiles de luz esperando su resurrección, se alza una voz que rompe el velo de los mitos más sagrados. Es la voz de un hombre cuyo nombre aún hace temblar los cimientos de catedrales milenarias, cuya razón se atrevió a mirar directamente al sol del conocimiento sin parpadear ante su fulgor devastador. Baruch Spinoza, el hereje de Ámsterdam, el lente pulidor que transformó cristales en ventanas hacia la verdad, descubre en las sombras de la historia una mentira tan antigua como poderosa. La cruz, ese símbolo que la humanidad venera como emblema supremo del sacrificio divino, no nació en las colinas del Gólgota, bajo el peso del madero donde colgó el Rabí de Nazaret, sino que emergió de las arenas doradas de civilizaciones solares que adoraban al astro rey, milenios antes de que Roma extendiera sus águilas sobre el mundo conocido. ¿Puede el alma humana soportar el peso de tal revelación? ¿Qué sucede cuando descubrimos que nuestras más profundas certezas son ecos de verdades más antiguas, manipuladas por el poder temporal para servir a propósitos que nada tienen que ver con lo divino? Spinoza contempla desde su taller de cristales este secreto que arde como brasa en las páginas prohibidas de manuscritos olvidados, donde escribas anónimos preservaron la memoria de culturas que veneraron la cruz solar siglos antes del nacimiento del cristianismo. En Egipto, bajo la sombra protectora de las pirámides que apuntan como dedos pétreos hacia las constelaciones eternas, el Ankh extendía sus brazos cruciformes abrazando la vida y la muerte en una síntesis perfecta. Los templos de Ra resonaban con himnos que celebraban la cruz como símbolo del sol en su cenit, momento sublime en que el astro diurno abraza los 4 puntos cardinales del cosmos y bendice la tierra con su fuego creador. Los persas, herederos de Zoroastro, tallaron cruces flamígeras en las rocas sagradas de Persépolis, donde cada línea vertical representaba la llama divina que asciende hacia Ahura Mazda, y cada línea horizontal simbolizaba la expansión de la luz sobre las tinieblas de Ahriman. Las culturas célticas grabaron cruces solares en megalitos que aún desafían al tiempo, recordando a quien sepa leerlos que la intersección de los brazos cruciformes marca el punto donde el cielo toca la tierra, donde lo infinito se manifiesta en lo finito, donde el fuego celeste desciende para encender la chispa de la conciencia en el corazón del hombre. ¿Acaso no comprende la humanidad que estos símbolos anteriores al cristianismo hablan un lenguaje más puro, más directo, menos contaminado por las manipulaciones del poder político? Spinoza siente el vértigo de quien se asoma al abismo del conocimiento prohibido cuando sus investigaciones revelan cómo el emperador Constantino, ese político genial que jamás se bautizó hasta su lecho de muerte, transformó una tradición solar romana en el fundamento de una nueva religión imperial. En el año 312, antes de la batalla del Puente Milvio, Constantino no tuvo una visión mística del Cristo crucificado, sino que adoptó conscientemente el símbolo solar que sus tropas ya veneraban: el Sol Invictus, el Sol Invencible, cuyas fiestas se celebraban cada 25 de diciembre, fecha que más tarde se convertiría en el nacimiento oficial del Salvador cristiano. La cruz que apareció en el cielo ante los ojos del emperador no descendió del paraíso, sino que emergió de la sabiduría política de quien comprendió que para unificar un imperio fragmentado necesitaba un símbolo que fuera familiar tanto para los adoradores del sol como para los seguidores del Rabí Galileo. El filósofo judío, excomulgado, contempla con infinita tristeza cómo esta manipulación simbólica se convirtió en el fundamento de una estructura de poder que perdura hasta nuestros días.
¿No es acaso una ironía cruel que un símbolo que originalmente celebraba la vida, la luz y el movimiento cósmico haya sido transformado en emblema de muerte, culpa y expiación? Los primeros cristianos, aquellos que siguieron las enseñanzas directas del Nazareno, no veneraban la cruz como símbolo sagrado. Para ellos era un instrumento de tortura romana, tan aberrante como lo sería para nosotros venerar una silla eléctrica o una guillotina. Su símbolo era el pez, el ichthys griego, cuyas letras formaban el acróstico Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Fue solo después de Constantino, cuando el cristianismo se convirtió en religión del imperio, que la cruz solar se transformó gradualmente en cruz cristiana, cargándose de significados teológicos que jamás tuvo en sus orígenes. ¿Por qué la humanidad acepta tan fácilmente que sus símbolos más sagrados sean reinterpretados por el poder temporal? ¿Qué mecanismo psicológico hace que las masas abracen como verdad revelada lo que no es, sino estrategia política disfrazada de revelación divina? Spinoza, ese arquitecto de la razón que construye catedrales de lógica con la precisión de un geómetra, descubre que el terror es el cemento que mantiene unidas las piedras de la superstición. Las multitudes prefieren la certeza falsa a la incertidumbre verdadera, el dogma reconfortante a la duda liberadora. Cuando los obispos de los primeros concilios ecuménicos canonizaron la nueva simbología cristiana, no estaban interpretando la voluntad divina, sino consolidando un sistema de creencias que asegurara la estabilidad del imperio bajo la égida de una fe unificada. En las bibliotecas secretas del Vaticano, donde los manuscritos prohibidos duermen el sueño de los secretos demasiado peligrosos para la luz pública, yacen documentos que confirman las sospechas más audaces del filósofo holandés. Tratados gnósticos que hablan de la cruz como símbolo del conocimiento oculto, no del sacrificio expiatorio. Cartas de los primeros padres de la Iglesia, donde se debate abiertamente cómo adaptar los símbolos paganos para facilitar la conversión de los pueblos conquistados. Crónicas bizantinas que narran cómo los artesanos cristianos copiaron los modelos iconográficos de los templos solares para decorar las primeras iglesias. No es significativo que estas evidencias permanezcan ocultas tras los muros vaticanos, protegidas por siglos de secreto y silencio. El viento del conocimiento sopla a través de las páginas que Spinoza contempla en la soledad de sus noches de estudio. Páginas que revelan cómo la transformación simbólica de la cruz fue apenas el primer paso en una operación de ingeniería espiritual sin precedentes en la historia humana. Los estrategas de la nueva fe comprendieron que para conquistar las almas era necesario conquistar primero los símbolos, trasladar la veneración de las masas desde los antiguos dioses solares hacia el nuevo Salvador, manteniendo intacta la estructura emocional de la adoración, pero modificando su objeto. Así, el Dies Solis romano, el día del sol que abría cada semana, se convirtió en domingo cristiano. Las festividades del solsticio de invierno, cuando el sol renace de las tinieblas más profundas, se transmutaron en la Navidad del Cristo. Los templos circulares dedicados al Sol Invictus fueron rededicados al Deus Invictus cristiano, manteniendo su arquitectura solar pero modificando sus altares. ¿Puede el espíritu humano concebir la magnitud de esta operación de transferencia simbólica? ¿Qué significa para la historia de la conciencia humana descubrir que nuestros símbolos más sagrados son palimpsestos donde nuevas verdades fueron escritas sobre verdades más antiguas, sin borrar completamente las letras originales? Spinoza siente que está descifrando un código secreto grabado en los cimientos mismos de la civilización occidental. Un código que revela cómo el poder temporal se disfraza de autoridad espiritual para ejercer un dominio más profundo sobre las almas que el que jamás podrían lograr las espadas o los decretos imperiales.
En los desiertos de Siria, donde los vientos cargan arena milenaria que ha visto nacer y morir imperios, aún se alzan las ruinas de templos dedicados al dios Sol Shamash, cuyo símbolo era una cruz radiante de la cual emergían llamas divinas. Los arqueólogos del futuro, esos excavadores de verdades enterradas, encontrarán en estas ruinas cruces solares talladas en piedra siglos antes de que el cristianismo fuera siquiera un sueño en la mente de los apóstoles. ¿Cómo explicará la teología oficial estas evidencias que contradicen la narrativa tradicional? ¿Con qué argumentos defenderá la originalidad de un símbolo que claramente pertenece a un patrimonio espiritual más amplio y antiguo que el cristianismo mismo? Los templos de Mitra, esas catacumbas secretas donde los soldados romanos celebraban misterios solares que prefiguraban extrañamente los futuros rituales cristianos, están decorados con cruces flamígeras que representan la victoria de la luz sobre las tinieblas, del conocimiento sobre la ignorancia, de la conciencia despierta sobre el sueño de la inconsciencia. Mitra, el dios invencible que nace de la roca en el solsticio de invierno, que sacrifica el toro cósmico para liberar la fuerza vital que renueva el universo, que asciende a los cielos después de completar su misión terrestre, ¿no prefigura acaso de manera asombrosa la narrativa del Cristo solar que adoptará el cristianismo siglos más tarde? ¿Es casualidad que los templos mitraicos fueran sistemáticamente destruidos o convertidos en iglesias cristianas, borrando así las evidencias de una continuidad simbólica demasiado evidente? Spinoza comprende que está tocando el núcleo radiactivo de la conciencia occidental, ese punto donde la razón se encuentra con el mito, donde la historia se confunde con la leyenda, donde la verdad científica colisiona con la verdad de la fe. La cruz solar, anterior al cristianismo, no era solo un símbolo religioso, sino una representación científica de fenómenos astronómicos observados por culturas que poseían conocimientos cosmológicos más profundos de lo que estamos dispuestos a reconocer. La intersección de las líneas cruciformes marcaba los equinoccios y solsticios, los momentos sagrados en que el cosmos revela su orden matemático perfecto. Los pueblos solares no adoraban al sol como una deidad antropomórfica, sino como la manifestación visible de principios cósmicos que gobiernan tanto el movimiento de los astros como el funcionamiento de la conciencia humana. ¿No resulta profundamente significativo que el cristianismo haya transformado este símbolo de conocimiento cósmico en emblema de ignorancia sagrada, de fe ciega, de sumisión a dogmas que prohíben precisamente la investigación libre de la naturaleza? La cruz solar originalmente invitaba al hombre a contemplar los cielos, a estudiar los ciclos cósmicos, a comprender su lugar en el gran teatro del universo. La cruz cristiana, en cambio, invita al hombre a bajar la cabeza, a confesarse pecador, a renunciar a la investigación racional en favor de la obediencia dogmática. Puede haber inversión más radical del significado original de un símbolo. Los obeliscos egipcios, esos dedos de piedra que apuntan hacia el sol del mediodía, proyectan sombras cruciformes que se mueven siguiendo el curso diurno del astro rey. ¿Sabían los arquitectos del cristianismo primitivo que estaban colocando estos obeliscos en las plazas de sus basílicas como recordatorio inconsciente del origen solar de su cruz sagrada? El obelisco del Vaticano, que presidía originalmente el circo de Nerón, donde según la tradición fue crucificado Pedro, traza cada día una cruz de sombra sobre la plaza de San Pedro, como si la piedra egipcia se negara a olvidar su mensaje original y continuara predicando en silencio la verdad solar que el cristianismo oficial ha ocultado. ¿Qué pensamientos atraviesan la mente de Spinoza cuando contempla estas conexiones que se extienden como una red invisible a través de los siglos,
conectando templos egipcios con catedrales góticas, rituales mitraicos con misas católicas, símbolos solares con cruces cristianas. El filósofo siente que está desentrañando no solo una mentira histórica, sino descubriendo el mecanismo mismo por el cual el poder espiritual se perpetúa, transformando verdades liberadoras en dogmas opresivos, conocimiento en superstición, símbolos de luz en instrumentos de oscuridad. En las escuelas de misterios antiguas, donde los iniciados aprendían a leer el lenguaje secreto de los símbolos, la cruz solar era enseñada como representación del proceso alquímico por el cual la conciencia humana se transmuta de plomo en oro, de ignorancia en sabiduría, de mortalidad en inmortalidad. Los brazos horizontales simbolizaban la experiencia temporal, el mundo de las apariencias donde se desarrolla el drama humano. El brazo vertical representaba la dimensión eterna, el eje que conecta los mundos inferiores con los superiores, la tierra con el cielo, lo humano con lo divino. El punto de intersección era el corazón del iniciado, el lugar sagrado donde tiempo y eternidad se encuentran, donde lo finito toca lo infinito, donde la chispa divina enciende la llama de la iluminación. ¿Cómo se sentiría un iniciado de los misterios solares al descubrir que su sagrado símbolo de transformación espiritual ha sido convertido en emblema de culpa y expiación? ¿Qué experimentaría al ver que la cruz, que originalmente prometía liberación de la ignorancia, ahora predica sometimiento a la autoridad eclesiástica, que el símbolo que invitaba al hombre a convertirse en Dios, ahora le ordena permanecer eternamente postrado ante un Dios externo e inalcanzable? Los manuscritos gnósticos encontrados en Nag Hammadi revelan cómo los primeros cristianos místicos, aquellos que preservaron el conocimiento iniciático del Rabbi Jesús, utilizaban la cruz como símbolo del conocimiento salvador, la gnosis que libera al alma de las cadenas de la ignorancia y la superstición. Para estos gnósticos, la crucifixión no era un sacrificio expiatorio, sino una representación simbólica del proceso por el cual la conciencia se libera de las ataduras del mundo material y despierta a su naturaleza divina. El Cristo gnóstico no moría en la cruz para salvar a los hombres de sus pecados, sino para mostrarles el camino hacia su propia crucifixión mística, su propia muerte iniciática que precede al renacimiento espiritual. ¿Por qué estos textos gnósticos fueron declarados heréticos y condenados a la destrucción por los padres de la Iglesia? ¿Qué amenaza representaba para el poder eclesiástico una interpretación de la cruz que prometía la divinización directa del ser humano sin necesidad de intermediarios sacerdotales? Spinoza comprende que la respuesta yace en la naturaleza misma del poder espiritual. Una religión que promete la salvación individual a través del conocimiento directo es incompatible con una institución que basa su autoridad en el monopolio de la mediación entre Dios y los hombres. Los cátaros del sur de Francia, esos hombres puros que preservaron durante siglos una interpretación solar y gnóstica del cristianismo, fueron exterminados por las cruzadas albigenses precisamente porque su cruz simbolizaba la luz interior que hace innecesaria la autoridad exterior de la Iglesia. Sus templos, orientados siguiendo las direcciones solares sagradas, sus rituales sincronizados con los ciclos astronómicos, su teología que identificaba a Cristo con el sol espiritual que ilumina la conciencia humana, representaban una amenaza mortal para una institución cuyo poder dependía de mantener a las masas en la ignorancia de su propia naturaleza divina. Puede medirse el daño causado a la evolución espiritual de la humanidad por la destrucción sistemática de estas tradiciones solares cristianas. ¿Qué habría sido de la civilización occidental si la cruz hubiera conservado su significado original de símbolo del conocimiento liberador en lugar de transformarse en instrumento de control mental y sumisión psicológica?
Desde este punto de su investigación, donde Spinoza ya no puede negar la evidencia abrumadora del origen precristiano de la cruz, se abre ante el filósofo una perspectiva vertiginosa. Si el símbolo central del cristianismo no es original de esta religión, ¿qué otros elementos fundamentales de la doctrina cristiana proceden en realidad de fuentes más antiguas? La investigación de la cruz solar se convierte así en la clave que abre la puerta hacia un cuestionamiento radical de toda la estructura simbólica del cristianismo. El nacimiento virginal de héroes solares, la muerte y resurrección en el solsticio de invierno, la ascensión a los cielos, la promesa de una segunda venida, el juicio final que separa la luz de las tinieblas, todos estos elementos aparecen en mitologías solares anteriores al cristianismo con una precisión que no puede ser casual. Horus, Mitra, Krishna, Dionisio, todos nacen de vírgenes en el solsticio de invierno, todos mueren y resucitan, todos prometen la salvación a quienes los siguen, todos utilizan la cruz solar como símbolo de su naturaleza divina. ¿Cómo puede el cristianismo reclamar originalidad para una narrativa que claramente pertenece a un patrimonio mítico universal? Spinoza siente el peso abrumador de estas revelaciones que se acumulan como evidencias en el juicio de la razón contra la superstición. El filósofo no busca destruir la fe, sino purificarla de las adherencias políticas que la han distorsionado durante siglos. No será posible recuperar la dimensión auténticamente espiritual del cristianismo, liberándolo de las manipulaciones imperiales que lo transformaron en instrumento de dominación. ¿No podrá la cruz recuperar su significado original de símbolo de transformación espiritual y conocimiento cósmico? Ahora, en este momento sagrado, donde la verdad se revela en todo su esplendor terrible y liberador, te invito a ti que escuchas estas palabras desde cualquier rincón del planeta donde la luz de la conciencia ha encendido su lámpara, a escribir en los comentarios desde qué país y ciudad contemplas esta revelación. ¿Qué hora marca el reloj en tu tierra mientras estas verdades penetran en tu alma como rayos de sol atravesando las nubes de la ignorancia milenaria? Comparte este descubrimiento con ese amigo cercano cuya mente está preparada para recibir el fuego del conocimiento y al hacerlo, desea que su familia sea bendecida por esa luz interior que ningún poder temporal puede apagar. Esa llama divina que arde en el corazón de todo ser humano dispuesto a mirar la verdad cara a cara sin parpadear ante su fulgor. La noche avanza en Ámsterdam y Spinoza contempla por la ventana de su taller las estrellas que han presenciado el nacimiento y la muerte de todos los imperios, de todas las religiones, de todos los símbolos que los hombres han alzado hacia el cielo buscando comprender el misterio de su propia existencia. La cruz solar brilla en la constelación del Cisne, recordando al filósofo que la verdad astronómica es anterior a todas las interpretaciones teológicas, que el cosmos siguió sus leyes perfectas mucho antes de que los hombres inventaran dioses para explicar lo que su razón aún no podía comprender. ¿Será posible que la humanidad despierte algún día de este sueño milenario y redescubra el mensaje original de sus símbolos sagrados? ¿Podrá la razón liberarse definitivamente de las cadenas de la superstición sin perder por ello la capacidad de experimentar lo sagrado y lo trascendente? Spinoza presiente que la respuesta a estas preguntas determina no solo el futuro de la religión, sino el destino mismo de la conciencia humana en su ascensión hacia la luz. El filósofo ha tocado apenas la superficie de un océano de verdades ocultas que se extiende hasta el horizonte infinito del conocimiento. La revelación del origen solar de la cruz cristiana es solo el primer rayo de una aurora que promete iluminar todos los misterios que el poder temporal ha mantenido en las sombras durante siglos.
La segunda parte de esta investigación llevará a Spinoza hacia territorios aún más peligrosos del pensamiento, donde la razón se enfrenta directamente con los dogmas fundamentales de la fe occidental, donde la filosofía desafía a la teología en un duelo cuyo resultado determinará si la humanidad continuará viviendo en la caverna de las sombras platónicas o se atreverá finalmente a salir hacia la luz cegadora de la verdad absoluta. En las profundidades silenciosas de la noche holandesa, donde solo el rumor del viento entre los canales acompaña las meditaciones del filósofo hereje, Spinoza comprende que ha cruzado un umbral del cual no hay retorno. El descubrimiento del origen precristiano de la cruz ha abierto una fisura en el edificio de la fe occidental, por la cual se cuela una luz perturbadora que ilumina aspectos de la realidad que la ortodoxia preferiría mantener en penumbra. Ahora debe enfrentarse a las consecuencias más profundas de esta revelación. Debe explorar el conflicto fundamental entre la razón que investiga sin límites y la fe que establece verdades intocables, entre el impulso humano hacia el conocimiento y las estructuras de poder que se benefician de la ignorancia colectiva. ¿Qué sucede en el alma humana cuando descubre que sus certezas más arraigadas se construyeron sobre cimientos que la investigación racional revela como endebles? ¿Cómo reacciona la psique colectiva ante la posibilidad de que sus símbolos más sagrados hayan sido manipulados por intereses políticos disfrazados de autoridad espiritual? Spinoza contempla estas preguntas mientras pule los cristales que habrán de convertirse en lentes capaces de enfocar la luz de la verdad con precisión devastadora. El mismo cuidado que dedica a eliminar las imperfecciones del vidrio, lo aplica a la tarea de pulir su razón hasta convertirla en instrumento perfecto para discernir entre lo auténtico y lo falsificado, entre la sabiduría genuina y la superstición disfrazada de revelación. En los manuscritos que conserva como tesoros secretos en su biblioteca personal, el filósofo ha encontrado evidencias que confirman sus sospechas más audaces sobre la naturaleza política de la transformación simbólica del cristianismo. Las actas de los concilios ecuménicos revelan cómo los obispos del siglo IV debatieron abiertamente qué elementos de las religiones paganas podían ser incorporados al cristianismo para facilitar la conversión de las masas. No hablaban como místicos inspirados por revelaciones divinas, sino como estrategas políticos, calculando los costos y beneficios de cada decisión teológica. La adopción de la cruz solar, la fijación del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo, la transformación del domingo pagano en día sagrado cristiano, todas estas decisiones fueron tomadas en comités eclesiásticos donde primaban consideraciones pragmáticas sobre inspiraciones espirituales. ¿Puede la fe auténtica sobrevivir al descubrimiento de que sus formas externas fueron diseñadas por políticos? ¿Qué le sucede a la experiencia religiosa cuando comprende que sus rituales más sagrados imitan ceremonias paganas adaptadas para servir a nuevos propósitos? Spinoza no busca destruir la religiosidad humana, sino purificarla de las adherencias que la han convertido en instrumento de dominación. El filósofo judío excomulgado comprende mejor que nadie el dolor de ser expulsado de una comunidad de fe, pero también conoce la liberación que produce la ruptura con ortodoxias que asfixian el pensamiento libre. Los documentos que maneja con reverencia de arqueólogo espiritual revelan cómo los primeros cristianos, aquellos que conocieron directamente las enseñanzas del Rabí de Nazaret, utilizaban símbolos completamente diferentes a los que más tarde adoptaría la Iglesia imperial. El pez, la paloma, el cordero, el buen pastor, el ancla de esperanza, todos estos emblemas hablaban un lenguaje simbólico que nada tenía que ver con la cruz solar de las religiones mistéricas.
Fue solo después de Constantino, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio, que la simbología cambió radicalmente para incorporar elementos que resultaran familiares a los súbditos paganos que debían ser convertidos masivamente. ¿No resulta profundamente significativo que este cambio simbólico coincida exactamente con la transformación del cristianismo de religión perseguida en religión perseguidora? La cruz solar, que originalmente simbolizaba liberación espiritual, se convirtió en instrumento de imposición dogmática. Los templos que habían servido para celebrar la luz interior del iniciado se transformaron en lugares donde se predicaba la sumisión a autoridades externas. Los rituales que habían sido diseñados para despertar la conciencia divina del participante fueron modificados para reforzar su dependencia psicológica de la mediación clerical. Spinoza contempla con infinita tristeza cómo esta transformación no solo falsificó el mensaje original del cristianismo, sino que privó a la humanidad occidental de tradiciones espirituales que podrían haber guiado su evolución hacia formas más elevadas de conciencia. Las escuelas de misterios antiguos, con su pedagogía iniciática gradual, con su respeto por la investigación racional, con su comprensión de la religión como ciencia del alma, fueron sustituidas por instituciones que exigían fe ciega en dogmas incomprensibles y obediencia absoluta a jerarquías que se autoproclamaban infalibles. ¿Qué nivel de desarrollo espiritual podría haber alcanzado la civilización occidental si hubiera preservado las tradiciones solares originales en lugar de adoptar las versiones politizadas que impuso el cristianismo imperial? Los templos solares no solo eran lugares de culto, sino observatorios astronómicos, bibliotecas, universidades, hospitales, centros de investigación científica donde la contemplación de los cielos se combinaba con el estudio de la naturaleza y el cultivo de las artes. La religión solar no separaba la ciencia de la espiritualidad, no oponía la razón a la fe, no consideraba la materia enemiga del espíritu ni el cuerpo prisión del alma. En las ruinas de estos templos destruidos por el fanatismo cristiano primitivo, los arqueólogos del futuro descubrirán instrumentos de medición astronómica de precisión asombrosa, bibliotecas donde se conservaban tratados de matemáticas, medicina, filosofía y poesía, talleres donde se enseñaban oficios artesanales como formas de meditación activa, jardines diseñados según principios de armonía ósmica que favorecían la contemplación y el estudio. ¿Cuántos siglos de progreso perdió la humanidad cuando estas instituciones fueron clausuradas en nombre de una fe que temía la investigación libre como amenaza a su autoridad? Los filósofos de la Academia Platónica, los matemáticos de la Biblioteca de Alejandría, los médicos de las escuelas hipocráticas, los poetas de los círculos órficos, todos estos representantes de la sabiduría antigua fueron perseguidos, exiliados o ejecutados por cristianos que consideraban la cultura pagana obra del demonio. ¿Puede calcularse el daño causado a la evolución intelectual de Occidente por esta destrucción sistemática del patrimonio cultural anterior al cristianismo? ¿Qué descubrimientos científicos, qué obras de arte, qué sistemas filosóficos se perdieron para siempre en los incendios de bibliotecas y la demolición de templos ordenadas por emperadores cristianos? Spinoza siente que está contemplando no solo la falsificación de un símbolo, sino la interrupción violenta de una tradición de sabiduría que se había desarrollado durante milenios y que fue cortada de raíz por razones políticas disfrazadas de celo religioso. La cruz solar, antes de ser adoptada por el cristianismo, formaba parte de un sistema simbólico complejo que enseñaba al ser humano a comprender su lugar en el cosmos, a armonizar su vida con los ritmos naturales, a desarrollar sus potencialidades latentes mediante disciplinas que integraban cuerpo, mente y espíritu en una síntesis perfecta.
¿Por qué las instituciones religiosas temen tanto al conocimiento que prohíben la investigación libre y castigan la duda como pecado? ¿Qué amenaza representa para el poder clerical una humanidad educada, crítica, capaz de pensar por sí misma sin necesidad de tutores espirituales? La respuesta se revela con claridad meridiana cuando Spinoza analiza la estructura económica y política de las iglesias institucionalizadas. Su supervivencia depende de mantener a las masas en estado de dependencia psicológica, de convencerlas de que son pecadores incapaces de salvarse por sí mismos, necesitados de mediadores que les administren la gracia divina a cambio de obediencia y tributos. Las religiones solares anteriores al cristianismo partían del principio opuesto. Cada ser humano lleva en su interior una chispa divina que puede ser desarrollada hasta convertirse en llama de sabiduría y compasión. Los templos solares no tenían clero profesional que se interpusiera entre el devoto y la divinidad, sino maestros que enseñaban técnicas para el desarrollo de la conciencia y luego se retiraban respetuosamente para permitir que el discípulo continuara su evolución de manera autónoma. La cruz solar no prometía salvación mediante la fe en dogmas ajenos, sino transformación mediante el conocimiento de leyes naturales que gobiernan tanto el macrocosmos como el microcosmos humano. ¿Cómo se sentiría el ser humano contemporáneo si descubriera que la religión original de sus antepasados no lo consideraba pecador por naturaleza, sino Dios en potencia? ¿Qué experimentaría al comprender que los símbolos que venera como emblemas de humildad y sumisión fueron originalmente diseñados para recordarle su dignidad cósmica y su destino de divinización? Spinoza presiente que estas revelaciones no solo cambiarían la historia de la religión, sino que revolucionarían la comprensión que la humanidad tiene de sí misma y de sus posibilidades evolutivas. En los tratados alquímicos medievales, escritos por sabios que preservaron fragmentos de la sabiduría solar antigua bajo el disfraz de oscuras alegorías químicas, la cruz aparece como símbolo del solve et coagula, la disolución de lo impuro y la cristalización de lo puro que caracteriza el proceso de transmutación espiritual. Estos alquimistas, perseguidos por la Inquisición como herejes y practicantes de magia diabólica, eran en realidad los últimos custodios de tradiciones iniciáticas que se remontaban a los templos de Egipto y Caldea. Su gran obra no consistía en transformar metales viles en oro, sino en transmutar la conciencia ordinaria en conciencia iluminada, objetivo que compartían con los antiguos adoradores del sol. ¿Por qué la Iglesia medieval perseguía tan ferozmente a estos alquimistas, si sus objetivos eran esencialmente espirituales? ¿Qué amenaza representaba para la ortodoxia cristiana una tradición que prometía la divinización del ser humano mediante el conocimiento y la práctica, sin necesidad de sacramentos administrados por clérigos? La respuesta revela 11 más la naturaleza política de la oposición eclesiástica al pensamiento libre. Cualquier doctrina que afirme la posibilidad de salvación o iluminación directa, sin mediación institucional, constituye un desafío existencial para organizaciones que basan su poder en el monopolio de la gracia. Los Rosacruces del siglo XVII, esos misteriosos hermanos de la Rosa Cruz, cuya existencia real o simbólica sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, utilizaban una cruz florida como emblema de la síntesis entre sabiduría y amor, conocimiento e intuición, razón y fe. Su cruz no era instrumento de tortura, sino símbolo de integración. No hablaba de muerte, sino de renacimiento. No prometía salvación en un cielo lejano, sino transformación en esta vida mediante la aplicación de principios herméticos que ellos afirmaban haber heredado de los sabios de la antigüedad. Casualidad o continuidad, coincidencia o preservación consciente de tradiciones ancestrales.
Spinoza descubre que cuanto más investiga el simbolismo de la cruz, más evidencia se encuentra de una corriente subterránea de sabiduría solar que ha sobrevivido a todas las persecuciones, adaptándose a las circunstancias históricas, pero preservando intacto su mensaje esencial. El ser humano no necesita salvadores externos, porque lleva en su interior el principio divino capaz de redimirlo de la ignorancia y elevarlo hacia la iluminación. Los cátaros del Languedoc, antes de ser exterminados por las cruzadas albigenses, utilizaban una cruz de luz como símbolo del Cristo interior, esa presencia divina que habita en el corazón de todo ser humano y que puede ser despertada mediante la purificación moral y el conocimiento gnóstico. Su teología, que los historiadores eclesiásticos presentan como herética y dualista, era en realidad una forma de cristianismo solar que había preservado elementos de la tradición iniciática original, anterior a las manipulaciones constantinitas. ¿Por qué el Papa Inocencio III lanzó contra estos cristianos una cruzada más cruel que las dirigidas contra los sarracenos de Tierra Santa? ¿Qué crimen habían cometido los cátaros, conocidos por su vida austera, su caridad hacia los pobres, su rechazo de la violencia, su respeto por las mujeres, su cultivo de las artes y las letras? Su único pecado fue preservar una interpretación de la cruz que la conectaba con tradiciones solares anteriores al cristianismo imperial, que prometía iluminación directa sin necesidad de intermediarios clericales, que convertía a cada creyente en sacerdote de su propio desarrollo espiritual. La masacre de Béziers, donde los cruzados mataron indiscriminadamente a católicos y cátaros, siguiendo el consejo del legado papal, matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos, marca uno de los momentos más oscuros en la historia del cristianismo oficial. ¿Qué tipo de religión ordena el exterminio de quienes interpretan sus símbolos de manera diferente? ¿Qué clase de amor divino se expresa mediante la tortura y la muerte de los disidentes? Spinoza contempla con horror este episodio que revela la naturaleza verdadera del poder eclesiástico cuando se siente amenazado. No vacila en utilizar la violencia más extrema para eliminar alternativas que puedan cuestionar su monopolio espiritual. Los templarios, esos monjes guerreros que durante las cruzadas entraron en contacto con tradiciones herméticas orientales, fueron acusados de venerar una cruz que no correspondía a la ortodoxia católica. Los documentos de su proceso, aunque probablemente falsificados por orden de Felipe el Hermoso y el Papa Clemente V, mencionan rituales secretos donde la cruz aparecía como símbolo de conocimiento iniciático, no de sacrificio expiatorio. Habían descubierto los templarios en Oriente vestigios de la tradición solar original del cristianismo. Por eso fueron perseguidos y aniquilados con una hazaña que solo se explica por el terror que inspiraba su saber. No es significativo que todas las corrientes cristianas que han intentado recuperar el significado original de la cruz como símbolo de iluminación espiritual hayan sido sistemáticamente perseguidas por la ortodoxia oficial. ¿No revela esto que la institucionalización del cristianismo requirió el abandono de su dimensión auténticamente espiritual en favor de consideraciones políticas que nada tienen que ver con la experiencia de lo sagrado? Spinoza comprende que está tocando el núcleo mismo del problema religioso occidental: la transformación de tradiciones espirituales auténticas en instrumentos de dominación social. La cruz solar, símbolo de libertad espiritual y desarrollo de la conciencia, fue convertida en emblema de sumisión dogmática y dependencia clerical. El cristianismo primitivo, movimiento de renovación espiritual inspirado en las enseñanzas de un maestro Galileo, fue transformado en religión imperial, cuyo propósito principal era mantener la estabilidad del orden social mediante la predicación de la obediencia y la resignación.
¿Puede la humanidad occidental recuperar algún día las tradiciones espirituales auténticas que perdió durante esta transformación? ¿Es posible restaurar el significado original de símbolos como la cruz sin destruir las estructuras religiosas que durante siglos han proporcionado consuelo y orientación moral a millones de seres humanos? Estas preguntas atormentan a Spinoza, porque comprende que la búsqueda de la verdad histórica puede tener consecuencias devastadoras para la estabilidad psicológica de personas cuya identidad se construyó sobre creencias que la investigación racional revela como problemáticas. El conflicto entre fe y razón no es meramente académico, sino existencial. Se trata de decidir si la humanidad debe continuar viviendo cómodamente instalada en ilusiones reconfortantes o si debe asumir el riesgo de despertar a verdades que pueden resultar perturbadoras, pero que en última instancia prometen una libertad y una dignidad superiores. ¿Tiene derecho el filósofo a arrebatar a las masas sus certezas consoladoras? ¿Tiene obligación de revelar verdades que pueden causar sufrimiento a quienes no están preparados para recibirlas? Spinoza contempla estas cuestiones éticas mientras continúa su investigación, impulsado por una convicción más fuerte que todas sus dudas. La verdad, aunque duela, es preferible a la mentira, aunque consuele. El ser humano merece conocer la historia real de sus símbolos sagrados. Tiene derecho a comprender cómo se formaron sus tradiciones religiosas. Debe ser libre de elegir entre permanecer en la ignorancia o despertar al conocimiento de su verdadera naturaleza y su auténtico destino. En las bibliotecas de los jesuitas, esos soldados intelectuales de la Contrarreforma que han dedicado siglos a combatir la herejía mediante la erudición, se conservan documentos que confirman muchas de las sospechas de Spinoza. Los primeros misioneros que llegaron a América se sorprendieron al descubrir que las civilizaciones indígenas utilizaban cruces como símbolos sagrados miles de años antes del contacto con el cristianismo. Los mayas, los incas, los aztecas, todos poseían cruces solares que representaban los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, los 4 elementos, conceptos cosmológicos universales que aparecen en todas las culturas que han desarrollado astronomía avanzada. ¿Cómo explicaron los misioneros esta coincidencia simbólica? Algunos la interpretaron como prueba de que el demonio había preparado imitaciones diabólicas de la cruz cristiana para confundir a los paganos. Otros, más audaces intelectualmente, comenzaron a sospechar que la cruz podría ser un símbolo natural que surge espontáneamente en todas las culturas que observan los cielos y descubren las leyes que gobiernan el movimiento de los astros. ¿No es más lógico suponer que el cristianismo adoptó un símbolo universal preexistente que imaginar que Satanás distribuyó cruces por todo el mundo para burlarse del futuro cristianismo? Los documentos jesuíticos revelan debates internos sobre estas cuestiones que raramente trascienden fuera de los círculos especializados. Los eruditos de la Compañía de Jesús, obligados por su formación a confrontar las evidencias históricas con las doctrinas oficiales, desarrollaron sofisticadas teorías para conciliar los datos empíricos con los dogmas revelados. Pero Spinoza, libre de compromisos institucionales, puede seguir las evidencias hasta sus conclusiones lógicas sin preocuparse por su ortodoxia. ¿Qué sucedería si estas evidencias sobre el origen precristiano de la cruz fueran ampliamente conocidas por los fieles católicos? ¿Cómo reaccionarían los creyentes al descubrir que su símbolo más sagrado procede de tradiciones paganas que la Iglesia oficial ha condenado como demoníacas? ¿Se produciría una crisis de fe generalizada o emergería una forma más madura de religiosidad capaz de integrar la verdad histórica con la experiencia espiritual?
Spinoza presiente que la respuesta a estas preguntas determinará el futuro no solo del cristianismo, sino de la religiosidad occidental en general. La humanidad se encuentra en una encrucijada donde debe elegir entre el fundamentalismo que se aferra desesperadamente a interpretaciones literales de textos sagrados y una espiritualidad ilustrada que integra la investigación racional con la búsqueda del sentido trascendente. La controversia sobre el origen de la cruz es solo un síntoma de esta crisis más profunda que afecta a todas las dimensiones de la cultura occidental. Los historiadores del futuro, cuando contemplen esta época desde la perspectiva de siglos venideros, la recordarán como el momento en que la humanidad occidental maduró lo suficiente para asumir la verdad completa sobre sus tradiciones religiosas, o como la era en que prefirió refugiarse en fundamentalismos defensivos antes que enfrentar la complejidad de su herencia espiritual? La respuesta depende en gran medida de la valentía intelectual de pensadores como Spinoza, dispuestos a pagar el precio personal de la excomunión y el ostracismo social para preservar la llama del pensamiento libre. ¿No será que la verdadera fe, la auténtica experiencia religiosa, solo puede emerger cuando las falsas certezas se derrumban y el alma humana se ve obligada a buscar fundamentos más sólidos para su relación con lo sagrado? ¿No será que la crisis provocada por revelaciones como la del origen precristiano de la cruz es en realidad una oportunidad de purificación espiritual, una invitación a trascender las formas externas de la religión para acceder a su esencia eterna? Spinoza contempla el amanecer que comienza a iluminar los canales de Ámsterdam y comprende que ha llegado el momento de aventurarse hacia territorios aún más peligrosos del pensamiento, hacia regiones donde la razón filosófica se enfrenta directamente con los misterios últimos de la existencia, donde la investigación histórica se convierte en revelación mística, donde el análisis crítico de los símbolos religiosos abre las puertas hacia una comprensión revolucionaria de la naturaleza divina y el destino humano. La tercera y última parte de su exploración lo llevará hacia las consecuencias definitivas de sus descubrimientos, hacia la visión de una nueva forma de espiritualidad que integre la sabiduría antigua con la comprensión moderna, hacia la promesa de una cruz que recupere su significado original de símbolo de liberación y transformación de la conciencia humana. En el silencio sagrado que precede al alba, cuando la noche se retira lentamente ante los primeros rayos del sol que emerge glorioso sobre el horizonte holandés, Spinoza experimenta la certeza luminosa de quien ha tocado la verdad desnuda y siente que su fuego purificador consume todas las adherencias de la falsedad. El filósofo comprende que su investigación sobre el origen precristiano de la cruz ha revelado mucho más que un simple dato histórico. Ha descubierto la llave que abre las puertas selladas de una sabiduría ancestral, el hilo conductor que permite reconstruir la tradición espiritual auténtica que subyace bajo las capas sedimentadas de manipulaciones políticas y distorsiones doctrinales acumuladas durante siglos de cristianismo imperial. La luz que penetra por la ventana de su modesto taller ilumina los manuscritos dispersos sobre la mesa de trabajo, documentos que testimonian la investigación más peligrosa jamás emprendida por mente humana, el rastreo de las fuentes reales de los símbolos que una civilización entera considera sagrados e intocables. Cada pergamino, cada crónica, cada tratado secreto que Spinoza ha consultado añade una nueva evidencia al dossier que revolucionará para siempre la comprensión occidental del fenómeno religioso. ¿Podrá la humanidad soportar el peso de estas revelaciones o preferirá refugiarse en el cómodo autoengaño de quienes eligen creer mentiras piadosas antes que enfrentar verdades perturbadoras? ¿Qué significado tiene para el futuro de la conciencia humana el descubrimiento de que la cruz,
Antes de convertirse en símbolo de muerte y expiación, fue emblema de vida, conocimiento y transformación espiritual. ¿Podrá este símbolo recuperar algún día su significado original o permanecerá para siempre cautivo de las interpretaciones que le impuso el cristianismo imperial? Spinoza intuye que la respuesta a estas preguntas determinará si la humanidad occidental podrá acceder a formas superiores de espiritualidad o si permanecerá atrapada en ciclos de fanatismo y superstición que impiden su evolución hacia la sabiduría. Los rayos dorados que atraviesan los cristales pulidos por el filósofo proyectan sobre las paredes de su taller patrones geométricos que recuerdan las mandalas solares grabadas en los templos antiguos. Esas representaciones simbólicas del cosmos, donde la cruz aparece como estructura fundamental que organiza el caos primordial en orden inteligible. Cada uno de estos cristales ha sido trabajado con la misma devoción que los antiguos iniciados dedicaban al pulimiento de su conciencia, eliminando impurezas y irregularidades hasta alcanzar la transparencia perfecta que permite el paso de la luz sin distorsiones. ¿No es acaso profundamente simbólico que Spinoza, el investigador del origen solar de la cruz cristiana, dedique su vida a perfeccionar lentes que concentran y enfocan la luz del sol? ¿No existe una correspondencia misteriosa entre su labor manual de pulir cristales y su trabajo intelectual de purificar la verdad espiritual de las adherencias que la han opacado durante siglos? El filósofo siente que está viviendo una alegoría cósmica donde cada gesto de su existencia cotidiana refleja procesos universales de clarificación y revelación. En este momento culminante de su investigación, donde todas las evidencias convergen hacia una conclusión inevitable, Spinoza experimenta la iluminación que sobreviene a quienes han tenido la valentía de seguir la verdad hasta sus últimas consecuencias, sin dejarse intimidar por las amenazas del poder establecido, ni por los gritos de horror de las masas que prefieren sus cadenas familiares a una libertad que las obliga a pensar por sí mismas. La cruz solar precristiana no fue simplemente adoptada por el cristianismo imperial. Fue invertida, pervertida, transformada en su opuesto exacto para servir a propósitos que contradicen radicalmente su significado original. ¿Puede concebirse inversión simbólica más radical que la transformación de un emblema de divinización humana en símbolo de culpa y dependencia, de un signo de conocimiento liberador en instrumento de ignorancia dogmática, de una representación de la luz que disipa las tinieblas en recordatorio obsesivo de pecados que requieren expiación mediante el sacrificio? La operación de ingeniería espiritual, realizada por los estrategas del cristianismo imperial, supera en audacia y efectividad a todas las manipulaciones políticas conocidas en la historia. Lograron que la humanidad venerara como sagrado el símbolo mismo de su esclavitud intelectual y espiritual. Los templos solares antiguos, orientados siguiendo las direcciones cardinales que marca la cruz cósmica, eran diseñados como instrumentos gigantescos para la observación astronómica, la medición del tiempo, la predicción de eclipses, el cálculo de ciclos planetarios. Sus sacerdotes no eran intermediarios que se interpusieran entre el devoto y la divinidad, sino sabios que enseñaban a leer el libro abierto del cosmos, a descifrar el lenguaje matemático en que están escritas las leyes que gobiernan tanto el macrocosmos sideral como el microcosmos humano. La cruz solar era el índice de este libro cósmico, la clave que abría todas las páginas del conocimiento natural. ¿Cómo se sentiría un iniciado de estos misterios solares si pudiera contemplar lo que el cristianismo hizo con su sagrado símbolo de sabiduría? ¿Qué experimentaría al ver convertidas sus escuelas de investigación astronómica en lugares donde se prohíbe el estudio de los cielos porque contradice los dogmas bíblicos,
transformados sus laboratorios alquímicos en confesionarios donde se castiga la curiosidad intelectual como soberbia pecaminosa, metamorfoseados sus jardines de meditación cósmica en cementerios donde se venera la muerte como liberación de un mundo declarado enemigo del alma. Spinoza comprende que la inversión del simbolismo de la cruz forma parte de una operación más vasta de inversión de todos los valores espirituales. Donde la sabiduría antigua celebraba la vida, el cristianismo imperial predicó el desprecio del mundo. Donde las tradiciones solares enseñaban que el cuerpo es templo del espíritu, la nueva religión lo declaró prisión del alma. Donde los misterios antiguos promovían el desarrollo de las facultades latentes del ser humano, el dogma cristiano enseñó que tales pretensiones constituyen soberbia diabólica que merece castigo eterno. ¿Puede medirse el daño causado a la evolución de la conciencia humana por esta inversión sistemática de los valores espirituales? ¿Cuántas generaciones han vivido y muerto sin desarrollar potencialidades que las tradiciones solares consideraban destino natural del ser humano simplemente porque el cristianismo imperial declaró pecaminosas estas aspiraciones legítimas? ¿Cuántos genios científicos, artísticos, filosóficos fueron reprimidos, censurados o ejecutados por atrever a investigar los misterios de la naturaleza que las religiones solares consideraban objeto legítimo de estudio sagrado? La Biblioteca de Alejandría, ese cerebro de la humanidad antigua, donde se conservaban los tesoros intelectuales de todas las civilizaciones, fue incendiada por fanáticos cristianos que consideraban la sabiduría pagana enemiga de la fe revelada. ¿Qué descubrimientos científicos, qué obras maestras del arte, qué sistemas filosóficos, qué tratados de medicina, astronomía, matemáticas se perdieron para siempre en esas llamas que el fanatismo encendió en nombre del amor divino? ¿Cuántos siglos de progreso perdió la humanidad por esta destrucción sistemática del patrimonio cultural que había costado milenios acumular? Los últimos filósofos de la Academia Platónica, cuando fueron expulsados de Atenas por el emperador cristiano Justiniano, llevaron consigo a Persia los restos de una tradición sapiencial que se remontaba a los orígenes mismos de la filosofía occidental. ¿Qué habría sido de la cultura europea si esta tradición hubiera podido continuar desarrollándose libremente en lugar de ser sofocada por una religión que identificaba la investigación racional con la rebelión contra Dios? ¿Habría podido la humanidad evitar los siglos de oscurantismo medieval si las escuelas filosóficas hubieran conservado su autonomía frente al poder eclesiástico? Hipatia de Alejandría, esa matemática y astrónoma cuyo linchamiento por una turba de monjes cristianos marca uno de los episodios más vergonzosos en la historia del fanatismo religioso, representaba la continuidad viva de tradiciones sapienciales que conectaban la investigación científica con la búsqueda espiritual. Su muerte no fue un accidente del fanatismo popular, sino el resultado lógico de una política sistemática de eliminación de todo conocimiento que pudiera cuestionar la autoridad dogmática de la nueva religión imperial. ¿Cuántas mujeres como Hipatia fueron silenciadas a lo largo de los siglos por el simple crimen de poseer conocimientos que las autoridades eclesiásticas consideraban peligrosos para la estabilidad de su poder? Spinoza contempla estos episodios históricos con la tristeza infinita de quien comprende que la humanidad ha pagado un precio terrible por aceptar que el poder temporal se disfrace de autoridad espiritual. La cruz solar, antes de su cristianización, presidía tradiciones donde las mujeres ocupaban posiciones de liderazgo espiritual, donde se honraba la sabiduría femenina como complemento indispensable del conocimiento masculino, donde la sexualidad se consideraba fuerza sagrada
que podía ser sublimada para acelerar la evolución de la conciencia. El cristianismo imperial invirtió también estos valores, estableciendo la supremacía masculina, la inferioridad espiritual de la mujer, la demonización de la sexualidad como elementos doctrinales fundamentales. No resulta significativo que las religiones solares anteriores al cristianismo honraran diosas solares tanto como dioses, reconociendo que la divinidad trasciende las categorías sexuales humanas, mientras que el cristianismo imperial impuso un monoteísmo exclusivamente masculino que excluye lo femenino de la esfera de lo sagrado. ¿Qué efectos psicológicos y sociales ha tenido sobre la evolución de la conciencia occidental esta mutilación simbólica que priva a la mitad de la humanidad de modelos divinos con los cuales identificarse? Las catedrales góticas, esas sinfonías de piedra que se alzan hacia el cielo como oraciones petrificadas, fueron construidas siguiendo proporciones geométricas que los arquitectos medievales heredaron de las tradiciones pitagóricas y herméticas perseguidas por la ortodoxia cristiana. No es paradójico que el cristianismo oficial utilizara conocimientos matemáticos y astronómicos que condenaba como heréticos cuando eran cultivados fuera del control eclesiástico. Los maestros constructores de catedrales, organizados en logias secretas que preservaban fragmentos de la sabiduría antigua, debían ocultar sus conocimientos bajo simbolismos cristianos para evitar la persecución inquisitorial. ¿Cuánta sabiduría auténtica permanece oculta bajo la superficie aparente de símbolos cristianos que fueron utilizados como máscaras protectoras por tradiciones espirituales que no pudieron expresarse abiertamente? Los rosetones de las catedrales, con sus geometrías radiantes que evocan mandalas solares, las proporciones áureas que gobiernan la arquitectura sagrada, las orientaciones astronómicas que conectan los templos con los movimientos celestes, todos estos elementos revelan la persistencia subterránea de conocimientos que el cristianismo oficial había declarado anatema. Dante Alighieri, ese poeta teólogo que culmina la síntesis medieval entre sabiduría antigua y revelación cristiana, estructura su Divina Comedia siguiendo patrones numerológicos y simbólicos que proceden directamente de tradiciones pitagóricas y neoplatónicas. Su cruz de luz en el paraíso, formada por las almas de los espíritus combatientes que lucharon por la fe, recupera dimensiones del simbolismo solar que el cristianismo oficial había abandonado. ¿No es Dante un ejemplo supremo de cómo los genios auténticos logran integrar la verdad perenne con las formas religiosas de su época, trascendiendo las limitaciones dogmáticas mediante la inspiración poética? ¿Por qué los grandes místicos cristianos, desde Dionisio Areopagita hasta Meister Eckhart, desde Juan de la Cruz hasta Jacob Böhme, utilizan un lenguaje simbólico que recuerda extraordinariamente las descripciones de experiencias espirituales contenidas en textos de tradiciones solares precristianas? ¿No será que la experiencia mística genuina trasciende las diferencias doctrinales y accede a niveles de realidad donde la cruz recupera espontáneamente su significado original de símbolo de transformación de la conciencia? Spinoza comprende que está tocando el núcleo incandescente, donde se encuentran todas las tradiciones espirituales auténticas, ese punto de convergencia donde las diferencias externas se revelan como variaciones superficiales de una sabiduría perenne que adopta formas diferentes según las épocas y culturas, pero preserva intacta su esencia transformadora. La cruz solar precristiana no fue destruida por el cristianismo imperial, fue enterrada bajo capas de dogmatismo, pero continuó brillando en las profundidades del alma humana, esperando el momento propicio para su resurrección. ¿No estamos asistiendo precisamente a ese momento de resurrección, cuando la investigación histórica y la arqueología revelan las conexiones reales entre el cristianismo y las tradiciones espirituales que lo precedieron?
No es sintomático que esta época de descubrimientos científicos sin precedentes coincida con una crisis generalizada de las formas tradicionales de religiosidad, como si la humanidad estuviera preparándose para acceder a formas más maduras de experiencia espiritual. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumrán, revelan que el judaísmo del siglo I era mucho más diverso y complejo de lo que sugieren los textos bíblicos canonizados por la ortodoxia posterior. Los esenios, esa comunidad monástica judía que muchos investigadores consideran el contexto más probable para la formación del cristianismo primitivo, utilizaban simbolismos solares y practicaban rituales de purificación que recuerdan extraordinariamente las tradiciones mistéricas de la época helenística. No es posible que el Jesús histórico haya sido un maestro esenio que sintetizó elementos de la tradición judía con sabiduría hermética procedente de Egipto y Caldea. ¿Qué habría sucedido si los textos esenios hubieran sido incluidos en el canon bíblico en lugar de ser eliminados por los compiladores que privilegiaron versiones más compatibles con los intereses del cristianismo imperial? Habría podido desarrollarse una forma de cristianismo que integrara la investigación racional con la experiencia mística, que honrara tanto la sabiduría antigua como la revelación nueva, que utilizara la cruz como símbolo de transformación espiritual, en lugar de convertirla en instrumento de culpabilización psicológica. Los gnósticos cristianos de los primeros siglos, cuyas obras fueron consideradas heréticas y condenadas a la destrucción por los padres de la Iglesia, preservaron interpretaciones de la cruz que la conectaban directamente con tradiciones iniciáticas anteriores al cristianismo. Para Valentín, Basilides, Carpócrates y otros maestros gnósticos, la crucifixión no era un sacrificio expiatorio, sino una representación simbólica del proceso por el cual la conciencia se libera de las ataduras de la ignorancia y despierta a su naturaleza divina. Su Cristo no era un salvador externo, sino el principio crístico que habita en el interior de todo ser humano y que puede ser activado mediante el conocimiento gnóstico. ¿Por qué estas interpretaciones fueron consideradas más peligrosas para la ortodoxia cristiana que las herejías que simplemente negaban la divinidad de Cristo o cuestionaban aspectos doctrinales secundarios? ¿No será que una interpretación de la cruz que promete la divinización directa del ser humano constituye una amenaza existencial para instituciones que basan su poder en el monopolio de la mediación entre Dios y los hombres? Los alquimistas medievales y renacentistas, herederos de tradiciones herméticas que se remontaban al Egipto tolemaico, utilizaban la cruz como símbolo del solve et coagula, la operación fundamental de la gran obra, que consiste en disolver las impurezas de la conciencia ordinaria y cristalizar las cualidades puras de la conciencia iluminada. Su laboratorio alquímico no era principalmente un lugar donde se manipulaban sustancias químicas, sino un espacio sagrado donde se realizaban operaciones de transformación espiritual siguiendo leyes naturales que gobiernan tanto los procesos materiales como los psíquicos. No es extraordinario que estos alquimistas, perseguidos por la Inquisición como herejes y practicantes de magia diabólica, hayan preservado durante siglos tradiciones de investigación experimental que anticipaban métodos científicos modernos, al mismo tiempo que mantenían viva la dimensión espiritual del conocimiento que la ciencia contemporánea ha perdido. ¿No representa la alquimia una síntesis superior que integra investigación racional y búsqueda espiritual, conocimiento científico y transformación de la conciencia? Para Celso, ese médico alquimista místico del siglo XVI que revolucionó la medicina de su época, introduciendo el uso terapéutico de sustancias minerales, utilizaba la cruz como símbolo de la síntesis entre los 4 elementos que constituyen tanto el macrocosmos como el microcosmos humano.
Su medicina hermética no separaba la curación del cuerpo de la transformación del alma. No consideraba la enfermedad como castigo divino, sino como desequilibrio natural que podía ser corregido mediante la aplicación de principios cósmicos universales. ¿Qué habría sido de la medicina occidental si hubiera podido desarrollarse siguiendo las intuiciones paracélsicas en lugar de separar radicalmente el tratamiento del cuerpo del cuidado del alma, la terapia física de la transformación espiritual? No estamos redescubriendo en nuestra época, mediante la psicología transpersonal y la medicina holística, verdades que Paracelso y sus discípulos conocían hace 500 años, pero que fueron enterradas por el triunfo de una visión mecanicista que reduce el ser humano a máquina biológica. Los Rosacruces del siglo XVII, esos misteriosos hermanos de la Rosa Cruz, cuya existencia histórica sigue siendo objeto de debate entre los investigadores, utilizaban una cruz floreciente como símbolo de la síntesis perfecta entre sabiduría y amor, conocimiento racional e intuición mística, investigación científica y transformación espiritual. Sus manifiestos, que causaron conmoción en toda Europa, prometían una reforma universal que regeneraría tanto las ciencias como las religiones, liberándolas de las limitaciones que impedían su desarrollo hacia formas superiores de conocimiento. No es significativo que estos Rosacruces aparecieran precisamente en el momento histórico cuando la revolución científica moderna comenzaba a cuestionar las bases mismas de la cosmovisión medieval. No representan el intento más ambicioso de la época moderna por integrar los descubrimientos de la nueva ciencia con la sabiduría perenne de las tradiciones espirituales? ¿Por qué este intento de síntesis fracasó, dividiendo definitivamente la cultura occidental entre ciencia materialista y religión dogmática? Francis Bacon, considerado uno de los fundadores del método científico moderno, era también estudioso de tradiciones herméticas y alquímicas que influyeron profundamente en su concepción de la investigación experimental. Su Nueva Atlántida describe una sociedad utópica donde la ciencia y la espiritualidad se desarrollan en armonía perfecta, donde los investigadores naturales son también sabios espirituales, donde el conocimiento de las leyes físicas conduce naturalmente al reconocimiento de principios metafísicos que gobiernan tanto la naturaleza como la conciencia humana. ¿Por qué la ciencia moderna se desarrolló ignorando esta dimensión espiritual que Bacon consideraba esencial? ¿Qué fuerzas históricas provocaron la separación radical entre investigación racional y búsqueda espiritual que caracteriza la cultura occidental desde el siglo XVIII? ¿No habrá llegado el momento de recuperar la síntesis baconiana, integrando los logros de la ciencia moderna con la sabiduría de tradiciones espirituales que la racionalidad ilustrada desechó prematuramente? Isaac Newton, cuyas leyes de la mecánica celeste parecen el triunfo definitivo de la razón matemática sobre la superstición medieval, dedicó más tiempo a estudios alquímicos y teológicos que a investigaciones físicas. Sus manuscritos secretos, mantenidos ocultos durante siglos por considerarse incompatibles con su imagen de científico puro, revelan a un Newton obsesionado por descifrar el lenguaje simbólico de la alquimia, convencido de que los antiguos habían poseído conocimientos sobre la estructura de la materia que la ciencia moderna apenas comenzaba a redescubrir. ¿Habría podido Newton formular sus leyes de la gravitación universal sin las intuiciones que obtuvo de sus estudios herméticos sobre las correspondencias entre macrocosmos y microcosmos, sobre las fuerzas invisibles que mantienen la cohesión del universo, sobre los principios matemáticos que gobiernan tanto los movimientos planetarios como las transformaciones alquímicas? ¿No es paradójico que el fundador de la física moderna fuera también el último de los magos, según la célebre expresión de Keynes?
Spinoza siente que está contemplando no solo la historia de un símbolo, sino el drama completo de la conciencia occidental en su búsqueda tortuosa de la verdad a través de los laberintos de la superstición, la política y el poder. La cruz solar precristiana representa todo lo que la civilización occidental perdió cuando permitió que el cristianismo imperial sustituyera la investigación libre por la obediencia dogmática, la experiencia directa de lo sagrado por la mediación clerical, la síntesis de ciencia y espiritualidad por su separación mutilante. ¿Pero acaso esta pérdida fue definitiva? ¿No será que la verdad enterrada bajo siglos de dogmatismo está resurgiendo precisamente en nuestra época, cuando la crisis generalizada de las formas tradicionales de religiosidad obliga a la humanidad a buscar formas más auténticas de experiencia espiritual? Los descubrimientos de la física cuántica que revelan la participación de la conciencia en la construcción de la realidad física no están redescubriendo verdades que los antiguos sabios conocían bajo formas simbólicas diferentes. La psicología profunda de Jung, que estudia los arquetipos universales que estructuran la psique humana, no está confirmando científicamente la existencia de ese inconsciente colectivo donde se preservan los símbolos primordiales de la humanidad, incluida la cruz solar como representación del proceso de individuación que transforma la personalidad ordinaria en personalidad realizada. ¿No es Jung, el investigador moderno, que más se ha acercado a recuperar la dimensión auténticamente espiritual de símbolos como la cruz, liberándolos de las interpretaciones dogmáticas que los habían fosilizado durante siglos? La antropología comparada, que estudia las religiones de todos los pueblos sin privilegiar ninguna tradición particular, no está revelando la universalidad de símbolos como la cruz solar, demostrando que pertenecen al patrimonio espiritual común de la humanidad y no pueden ser monopolizados por ninguna religión específica. ¿No está preparando esta disciplina las bases científicas para una espiritualidad planetaria que integre lo mejor de todas las tradiciones sin someterse a las limitaciones doctrinales de ninguna? Los estudios sobre estados alterados de conciencia que investigan científicamente experiencias místicas, chamánicas y visionarias no están confirmando que la cruz aparece espontáneamente en la conciencia humana cuando ésta accede a niveles transpersonales de experiencia independientemente del condicionamiento religioso del sujeto. No demuestran estas investigaciones que la cruz es efectivamente un arquetipo universal que simboliza la estructura misma de la conciencia en sus niveles más profundos. Spinoza comprende que está viviendo en una época de transición histórica comparable a la que se produjo cuando el cristianismo sustituyó a las religiones paganas del Imperio Romano. Pero ahora el movimiento es inverso. No se trata de imponer una nueva ortodoxia dogmática, sino de liberar la espiritualidad humana de todas las ortodoxias que la han limitado, permitiendo que florezca en formas que integren la sabiduría antigua con el conocimiento moderno, la experiencia mística con la investigación racional, la dimensión personal de la búsqueda espiritual con su dimensión universal. ¿No será que la controversia sobre el origen precristiano de la cruz es solo el síntoma de una transformación mucho más profunda que está gestándose en las entrañas mismas de la civilización occidental? ¿No estaremos asistiendo al nacimiento de una nueva forma de conciencia que trasciende las limitaciones, tanto del materialismo científico como del dogmatismo religioso, integrando en síntesis superior tanto los logros de la racionalidad moderna como la sabiduría perenne de las tradiciones espirituales? El siglo XVII, la época de Spinoza, fue también la época de la revolución científica que estableció las bases de la ciencia moderna, pero también fue el siglo de los grandes místicos como Jacob Böhm,
de los últimos alquimistas como Robert Fludd, de los primeros intentos sistemáticos por conciliar fe y razón como el de Leibniz. ¿No es sintomático que todas estas corrientes confluyan precisamente en el momento histórico cuando el dogmatismo medieval comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de los nuevos descubrimientos? ¿Qué habría sucedido si la síntesis entre ciencia y espiritualidad que intentaron los pensadores del siglo XVII hubiera logrado consolidarse en lugar de fracturarse en la separación radical que caracterizó los siglos posteriores? ¿Habría podido la humanidad evitar tanto los excesos del materialismo cientificista como los del fundamentalismo religioso si hubiera logrado mantener viva la tensión creativa entre investigación racional y búsqueda espiritual? Spinoza presiente que estas preguntas no pertenecen solo al pasado, sino que determinan el futuro de la conciencia humana. La revelación del origen precristiano de la cruz no es solo una corrección histórica, sino una invitación a recuperar formas de espiritualidad que integren todo lo que la humanidad ha aprendido durante siglos de investigación científica con todo lo que ha experimentado durante milenios de búsqueda mística. La cruz puede volver a ser lo que fue originalmente, no símbolo de muerte, sino de transformación. No emblema de culpa, sino de liberación. No instrumento de sumisión, sino herramienta de divinización. Pero ¿cómo puede realizarse esta transformación sin provocar el colapso de instituciones religiosas que durante siglos han proporcionado orientación moral y consuelo espiritual a millones de seres humanos? ¿Es posible una reforma de la religiosidad occidental que preserve sus valores auténticos mientras elimina las distorsiones que la han convertido en obstáculo para la evolución de la conciencia? ¿Puede el cristianismo renovarse a sí mismo, recuperando sus fuentes espirituales más puras, o está condenado a disolverse bajo la presión de verdades históricas que contradicen sus dogmas fundamentales? Estas preguntas atormentan a Spinoza porque comprende que la respuesta no depende solo de la investigación erudita, sino de la capacidad de la humanidad para generar formas nuevas de experiencia religiosa que satisfagan tanto las exigencias de la razón crítica como las necesidades más profundas del corazón humano. ¿Será posible una espiritualidad que no exija el sacrificio de la inteligencia, una religiosidad que no tema la investigación libre, una experiencia de lo sagrado que se enriquezca con cada nuevo descubrimiento científico en lugar de sentirse amenazada por él? El filósofo contempla el sol que se eleva majestuoso sobre Ámsterdam y comprende que su investigación sobre la cruz solar ha sido solo el preludio de una revelación mucho más vasta que está gestándose en el horizonte de la historia humana. La tercera y última parte de su exploración lo llevará hacia las consecuencias definitivas de sus descubrimientos, hacia la visión de una espiritualidad renovada que recupere la sabiduría antigua sin renunciar al conocimiento moderno, hacia la promesa de una cruz que vuelva a brillar con su luz original de símbolo de transformación y liberación de la conciencia humana. La mañana avanza y Spinoza siente que el momento culminante de su revelación se acerca como una aurora que disipará para siempre las tinieblas de la ignorancia milenaria. Ha llegado la hora de contemplar cara a cara las consecuencias últimas de la verdad que ha descubierto, de asumir plenamente la responsabilidad de un conocimiento que puede revolucionar para siempre la comprensión que la humanidad tiene de sí misma y de su destino en el cosmos infinito, donde la luz de la conciencia busca eternamente formas más perfectas de expresión y realización. En el momento sagrado, donde el sol alcanza su cenit sobre los cielos de Holanda, y proyecta sombras perfectamente verticales que parecen lanzas de luz clavadas en el corazón mismo de la Tierra, Spinoza
experimenta la iluminación definitiva que corona toda su investigación sobre el origen precristiano de la cruz. El filósofo comprende que ha llegado al núcleo incandescente de una verdad que trasciende todas las verdades particulares, que ha tocado el punto donde confluyen todas las corrientes de sabiduría que han alimentado la búsqueda espiritual de la humanidad a través de los milenios, que ha descubierto la llave maestra que abre simultáneamente todos los misterios que las religiones institucionalizadas han mantenido separados y enfrentados durante siglos de guerras teológicas y persecuciones doctrinales. ¿Qué significa para el futuro de la conciencia humana el descubrimiento de que la cruz, antes de convertirse en símbolo de una religión particular, fue emblema universal de la estructura misma de la realidad? Representación geométrica del orden cósmico que gobierna tanto los movimientos de los astros como los procesos de transformación de la conciencia individual. ¿No revela esto que la verdadera religión no puede ser monopolio de ninguna institución, sino patrimonio común de toda la humanidad, derecho inalienable de todo ser humano que busca comprender su lugar en el universo infinito? La cruz solar, en su significado original y perenne, representa el momento de intersección donde lo temporal toca lo eterno, donde lo finito se abre a lo infinito, donde la conciencia individual descubre su continuidad esencial con la conciencia cósmica que anima todo cuanto existe. Los brazos horizontales simbolizan la experiencia temporal, el devenir histórico, el mundo de las apariencias donde se desarrolla el drama humano con sus alegrías y sufrimientos, sus conquistas y derrotas, sus ilusiones y desilusiones. El brazo vertical representa la dimensión eterna, la realidad inmutable que subyace bajo todos los cambios, el fundamento divino de la existencia que permanece idéntico a sí mismo mientras todas las formas nacen, crecen, se transforman y mueren en el flujo incesante del tiempo. ¿No es esta interpretación de la cruz infinitamente más rica y liberadora que la que ofrece el cristianismo institucional, que reduce este símbolo cósmico universal a recordatorio obsesivo de un episodio histórico particular interpretado como sacrificio expiatorio? ¿No abre perspectivas incomparablemente más vastas para el desarrollo espiritual de la humanidad, una comprensión de la cruz que la conecta con las leyes fundamentales del universo en lugar de limitarla a las doctrinas de una religión específica? Spinoza contempla las implicaciones revolucionarias de esta revelación y comprende que está presenciando no solo el colapso de una interpretación particular de un símbolo religioso, sino el nacimiento de una nueva era en la evolución de la conciencia humana. Una época en que la espiritualidad se liberará definitivamente de las limitaciones institucionales que la han mantenido prisionera durante siglos y florecerá en formas que integren la sabiduría de todas las tradiciones con los descubrimientos de todas las ciencias en síntesis cada vez más perfectas y comprensivas. La investigación arqueológica moderna, que descubre cruces solares en civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí, no está demostrando científicamente que este símbolo emerge espontáneamente en la conciencia humana cuando ésta alcanza cierto nivel de desarrollo, independientemente de influencias culturales externas. ¿No confirma esto que la cruz solar representa efectivamente una estructura arquetípica universal que refleja leyes cósmicas objetivas, no construcciones culturales arbitrarias? Los estudios de psicología transpersonal que investigan estados de conciencia expandida mediante técnicas científicas rigurosas no están verificando experimentalmente que la experiencia de la cruz luminosa aparece regularmente en sujetos que alcanzan niveles profundos de meditación o que experimentan episodios de iluminación mística, confirmando así su carácter de símbolo natural de la transformación espiritual.
¿No demuestran estas investigaciones que la cruz pertenece al equipamiento básico de la psique humana y no puede ser propiedad exclusiva de ninguna tradición religiosa particular? Los descubrimientos de la física moderna, que revelan la estructura cruciforme del espacio-tiempo y las simetrías fundamentales que gobiernan las interacciones entre partículas elementales, no están confirmando en lenguaje matemático contemporáneo intuiciones que los antiguos sabios expresaron mediante el simbolismo de la cruz cósmica. ¿No se está produciendo una convergencia extraordinaria entre las investigaciones científicas más avanzadas y las tradiciones espirituales más antiguas, convergencia que promete síntesis revolucionarias entre conocimiento objetivo y experiencia mística? ¿No será que la humanidad está preparándose para dar un salto cualitativo en su evolución, un salto que la llevará desde formas tribales y sectarias de religiosidad hacia formas planetarias y universales de espiritualidad? ¿No será que la crisis contemporánea de las religiones tradicionales, en lugar de anunciar el fin de la experiencia religiosa, está preparando su renacimiento en formas más maduras que integren todos los logros de la cultura humana en visiones cada vez más comprensivas y unificadoras? Spinoza presiente que la controversia sobre el origen precristiano de la cruz es solo la punta del iceberg de una transformación mucho más profunda que está gestándose en las profundidades mismas de la conciencia colectiva humana. Las nuevas generaciones, educadas en el respeto por la investigación científica, pero sedientas también de experiencias espirituales auténticas, no están destinadas a crear formas inéditas de religiosidad que satisfagan simultáneamente las exigencias de la razón crítica y las necesidades más profundas del corazón humano. ¿Qué papel jugará en esta transformación el redescubrimiento del significado original de símbolos como la cruz solar? ¿No será que estos símbolos universales servirán como puentes que conecten tradiciones espirituales que durante siglos se han considerado incompatibles, revelando su unidad esencial bajo la diversidad de sus formas históricas particulares? ¿No será que la cruz solar recuperada se convertirá en emblema de una espiritualidad planetaria que honre la sabiduría de todas las culturas sin someterse a las limitaciones dogmáticas de ninguna? En este momento cumbre de su revelación, donde todas las evidencias convergen hacia una certeza que ilumina de golpe todo el panorama de la historia espiritual humana, Spinoza experimenta una compasión infinita por todos los seres humanos que han vivido y muerto sin conocer la verdad sobre sus símbolos más sagrados, que han venerado como revelaciones divinas lo que no eran sino manipulaciones políticas, que han sacrificado su libertad intelectual y espiritual en aras de ortodoxias que los privaban precisamente de aquello que más anhelaban: la experiencia directa de lo divino, el conocimiento inmediato de su propia naturaleza trascendente, la realización plena de potencialidades que el dogmatismo religioso declaraba pecaminosas o imposibles. ¿Cuántos santos y místicos auténticos fueron perseguidos, torturados y ejecutados por instituciones religiosas que se consideraban guardianas de la fe, pero que en realidad protegían intereses temporales disfrazados de autoridad espiritual? ¿Cuántos genios científicos, artísticos y filosóficos fueron censurados, silenciados o destruidos por el simple crimen de investigar libremente los misterios de la naturaleza y la conciencia? ¿Cuántas mujeres sabias fueron quemadas como brujas por poseer conocimientos que las jerarquías masculinas consideraban amenazantes para su monopolio del poder espiritual? Pero también Spinoza experimenta una esperanza ilimitada al contemplar las posibilidades que se abren ante la humanidad cuando ésta recupera la comprensión auténtica de sus símbolos universales. ¿No será posible que las futuras generaciones desarrollen formas de espiritualidad
que integren la investigación científica más rigurosa con la experiencia mística más profunda, que honren tanto la sabiduría de los antiguos como los descubrimientos de los modernos, que utilicen todos los recursos de la cultura humana para acelerar la evolución de la conciencia hacia formas cada vez más perfectas. De realización, la cruz solar, liberada de las interpretaciones limitadoras que le impuso el cristianismo imperial, no podrá volver a ser lo que fue originalmente. Mapa de la conciencia que guía al buscador espiritual en su viaje desde los niveles ordinarios de experiencia hacia las dimensiones transpersonales, donde descubre su identidad esencial con el principio divino que anima el cosmos entero. No podrá recuperar su función de símbolo iniciático que marca las etapas del desarrollo espiritual y orienta la práctica de disciplinas que integran purificación moral, desarrollo intelectual y transformación de la conciencia. Las tradiciones espirituales del futuro no podrán utilizar la cruz solar como lenguaje común que permita el diálogo fructífero entre corrientes que durante siglos se han considerado irreconciliables. ¿No se convertirá este símbolo universal en emblema de una fraternidad espiritual planetaria que trascienda todas las divisiones étnicas, culturales, nacionales y religiosas que han ensangrentado la historia humana con guerras teológicas absurdas e interminables? Spinoza contempla estas posibilidades con la emoción del explorador que descubre continentes nuevos, destinados a ser habitados por generaciones futuras más sabias y más libres que las presentes. El filósofo comprende que su investigación sobre el origen precristiano de la cruz no es solo una corrección erudita de errores históricos, sino una contribución a la gran obra de liberación de la conciencia humana que constituye el sentido último de toda auténtica filosofía. ¿No será que cada época debe redescubrir por sí misma las verdades eternas, liberándolas de las adherencias que les añadieron épocas anteriores condicionadas por circunstancias particulares que ya no existen? ¿No será que la función del filósofo auténtico consiste precisamente en realizar esta tarea de purificación permanente, separando lo esencial de lo accidental, lo universal de lo particular, lo perenne de lo histórico? La verdad sobre la cruz solar precristiana que Spinoza ha redescubierto no estaba ya presente, aunque oculta, en los escritos de todos los grandes pensadores que a lo largo de los siglos se han esforzado por conciliar la sabiduría antigua con los conocimientos de su época. ¿No la intuyeron ya Plotino y Proclo, Scoto Erígena y Meister Eckhart, Pico de la Mirandola y Giordano Bruno, Paracelso y Jacob Böhme, aunque no pudieran expresarla abiertamente por las limitaciones de sus contextos históricos? ¿No será que toda la historia de la filosofía occidental puede leerse como una búsqueda persistente de esta síntesis superior que integre fe y razón, ciencia y espiritualidad, sabiduría antigua y conocimiento moderno? Búsqueda que ha sido obstaculizada una y otra vez por las resistencias de poderes temporales que se benefician de mantener separadas esferas de la experiencia humana que en realidad le constituyen aspectos complementarios de una única búsqueda de la verdad integral. Ahora, en este momento decisivo, donde el sol del mediodía ilumina con claridad meridiana todas las dimensiones de la revelación que ha recibido, Spinoza comprende que debe asumir plenamente las consecuencias de su descubrimiento. No puede guardar para sí solo una verdad que pertenece a toda la humanidad. No puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de millones de seres humanos que continúan viviendo prisioneros de interpretaciones limitadoras de símbolos que podrían liberarlos si fueran comprendidos en su significado auténtico. Pero ¿cómo comunicar estas verdades sin provocar reacciones de fanatismo que podrían ser más destructivas que las supersticiones que se pretende corregir?
cómo despertar a la humanidad de su sueño dogmático sin causarle traumas psicológicos que podrían paralizar su desarrollo espiritual durante generaciones. Cómo equilibrar la exigencia de la verdad con la necesidad de la prudencia, el derecho de la razón con el respeto por la fragilidad emocional de quienes han construido toda su identidad sobre creencias que la investigación crítica revela como problemáticas. Spinoza encuentra la respuesta en la contemplación misma de la cruz solar que ha redescubierto. Este símbolo enseña que toda transformación auténtica debe realizarse gradualmente, respetando los ritmos naturales de crecimiento de la conciencia, permitiendo que cada ser humano asimile las nuevas comprensiones según su capacidad y preparación personal. La luz que disipa las tinieblas no debe brillar de manera tan súbita que ciegue los ojos acostumbrados a la penumbra, sino que debe aumentar progresivamente su intensidad para permitir que la visión se adapte sin trauma a niveles superiores de claridad. ¿No será que la función del filósofo auténtico consiste precisamente en servir como mediador entre la verdad eterna y la conciencia temporal, traduciendo las revelaciones de la razón pura al lenguaje que puede ser comprendido por la inteligencia condicionada por circunstancias históricas particulares? ¿No debe el pensador responsable dosificar cuidadosamente sus revelaciones, comunicando tanto como sea posible sin provocar más resistencias de las que pueden ser superadas constructivamente? En este momento culminante, donde Spinoza siente que ha tocado el corazón mismo del misterio que buscaba descifrar, el filósofo experimenta una gratitud infinita hacia todas las fuerzas cósmicas que han convergido para hacer posible esta revelación, hacia los antiguos sabios que crearon y preservaron el simbolismo de la cruz solar, hacia los investigadores modernos que han redescubierto las conexiones históricas entre tradiciones aparentemente separadas, hacia todos los buscadores sinceros que a lo largo de los siglos han mantenido viva la llama de la búsqueda espiritual auténtica, a pesar de todas las persecuciones y obstáculos. Y también el filósofo experimenta una responsabilidad abrumadora al comprender que ha sido elegido por el destino para servir como canal de una revelación que puede cambiar para siempre el curso de la evolución espiritual humana. ¿Será digno de esta confianza cósmica? ¿Tendrá la sabiduría y la valentía necesarias para comunicar estas verdades de la manera más efectiva y menos traumática posible? ¿Podrá encontrar las palabras que despierten la comprensión sin provocar reacciones destructivas de defensividad fanática? La respuesta llega con la certeza de una evidencia matemática. La verdad posee su propia fuerza persuasiva, su propia capacidad de convencimiento que opera independientemente de la habilidad retórica de quien la comunica. La cruz solar, en su significado auténtico y universal, habla directamente al corazón de todo ser humano que ha conservado alguna sensibilidad para lo sagrado, independientemente de su formación religiosa particular. La luz de esta verdad no puede ser detenida por ningún poder temporal, porque corresponde a aspiraciones que están grabadas en lo más profundo de la naturaleza humana. ¿No será que la resistencia institucional a revelaciones como esta es en realidad signo de su poder transformador? ¿No será que las verdades más importantes son precisamente aquellas que provocan mayor oposición de los poderes establecidos porque amenazan los fundamentos mismos sobre los cuales se construyeron sistemas de dominación que se han perpetuado durante siglos? Spinoza comprende que ha llegado el momento de la decisión definitiva. ¿Mantendrá en secreto sus descubrimientos para preservar su tranquilidad personal o asumirá los riesgos de comunicarlos públicamente para contribuir a la liberación espiritual de la humanidad? La respuesta se forma en su conciencia con la evidencia de una ley natural.
Quien ha recibido luz tiene la obligación de compartirla. Quien ha accedido a la verdad debe ponerla al servicio de todos sus semejantes. Quien ha despertado del sueño de la ignorancia debe ayudar a despertar a quienes continúan durmiendo. En este momento sagrado, donde el sol comienza su descenso hacia el horizonte occidental y las sombras empiezan a alargarse, anunciando el aproximarse de la noche, Spinoza toma la pluma y comienza a escribir las palabras que habrán de revolucionar para siempre la comprensión occidental de lo sagrado. La cruz, que la humanidad venera como símbolo supremo del cristianismo, no nació en las colinas del Gólgota, sino que se alzó durante milenios sobre los templos solares de civilizaciones que adoraban la luz antes de que Roma extendiera sus águilas sobre el mundo. Y mientras las palabras fluyen de su pluma, como revelaciones que han esperado siglos para encontrar su expresión perfecta, Spinoza siente que no está escribiendo solo con su inteligencia individual, sino canalizando la sabiduría colectiva de todos los buscadores de la verdad que lo han precedido y la inspiración de todos los que vendrán después. La cruz solar, liberada al fin de las interpretaciones que la habían mantenido prisionera, comienza a brillar nuevamente con su luz original, prometiendo una era de espiritualidad renovada, donde la sabiduría antigua y el conocimiento moderno se encontrarán en síntesis cada vez más perfectas. La revelación está completa. La verdad ha sido restaurada. La cruz ha recuperado su significado original de símbolo de transformación, liberación y divinización de la conciencia humana. Y mientras la noche desciende suavemente sobre Ámsterdam, las palabras de Spinoza continúan fluyendo hacia el futuro como semillas de luz destinadas a germinar en conciencias que aún no han nacido, pero que ya esperan en el seno del tiempo la aurora de una nueva era de sabiduría y libertad espiritual. Desde las profundidades del silencio eterno, donde habitan las verdades que trascienden el tiempo, una voz sin palabras susurra al oído de todos los que tienen oídos para escuchar. La cruz solar nunca murió, solo esperaba el momento propicio para su resurrección. Ese momento ha llegado, la luz está despertando. La conciencia humana se prepara para dar el salto hacia dimensiones superiores de realización espiritual. Y la cruz, símbolo perenne de la intersección entre lo humano y lo divino, brillará eternamente como faro que guía a la humanidad hacia su destino de sabiduría, amor y libertad infinita.